empezamos con El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, no sé cómo se pronuncia, em, que de hecho estaba confundida si se tenía que decir primero Liu o después, pero encontré que por la onomástica china primero va Liu Cixin, aunque Liu es el apellido, pero bueno. Em, este es un libro de ciencia ficción china, es bastante, se escucha bastante en la literatura de ciencia ficción actualmente, entonces nos pareció una excelente idea para retomar para empezar este año nuevo con el club. Y me alegra ver caras, no nuevas, pero sí renacidas en las sesiones. Le daré la palabra a Luis que nos hablará un poquillo del autor. Bueno, y de la novela en general. Eh, ok, este, bueno, este libro sale en el 2007. Bueno, ya dijiste que Liu es el apellido, ¿no? Nos vamos a topar con, ahorita que nos metamos a leer sobre autores chinos, pues va a ser un poco más complicado para nosotros, ¿no? No es tan fácil leer Juan García o Heriberto, no sé, cosas de ese estilo, a leer Chen Shei, Liu Xixin o cosas de ese estilo, pues va a ser un poco complicado, pero también nos va a permitir, yo creo, romper un poco de xenofobia. No xenofobia, xenofobia en el sentido de que es como es extraño para nosotros, el acercarnos a nosotros, pues rompe ese acercamiento a ese otro, ¿no? Que puede ser el chino que está completamente en la antípoda, ¿no? Entonces, tenemos este autor que escribe este libro en el 2007, ya desde antes creo que él nació como por el 65, 67, justamente cuando estaba la Revolución Cultural China. Todo esto vamos a ir indagando sobre la historia de China a medida que vayamos viendo el libro. No sé qué tanto, pero por lo que hemos leído hasta ahora parece que sí. Entonces, saca este libro que pertenece a una trilogía, no me sé los nombres de los otros libros, y El Bosque Oscuro y no recuerdo qué más. Y bueno, pues en China, este cuate está escribiendo en la revista de ciencia ficción de China, que por ahí tengo su nombre, que Juan Chiji, para que luego la busquemos. Y este cuate escribe ahí desde hace mucho tiempo y empieza a sacar pedazos de este texto, del problema de los tres cuerpos, a pedazos en la revista, hasta que terminan por hacerlo una novela. Esto también lo hizo, por ejemplo, Andy Weir, que hizo El Marciano, The Martian, que subió lo subía a internet y ya que le quedaba el último capítulo, lo subió todos en el libro. Y entonces la gente que había leído todo el libro que había leído el libro gratis online, tuvo que leer el libro, comprarlo y leerse el capítulo final, ¿no? Creo que Pues también así, pasó algo parecido con Mouse, el de Spiegelman, el que es bastante actual. sí, hay que pensar que antes, bueno, a nosotros todavía nos tocó leer un poco algunos periódicos, pero no nos tocó entender al periódico. O sea, el periódico te traía información así de relevante y muy fuerte, ¿no? Y que se iban juntando. Entonces, pues traemos este autor chino para entender lo que va a ser la ciencia ficción china. ¿Por qué yo considero que es muy importante? Porque las ciencia ficciones como género van cambiando dependiendo la cultura o la civilización a la que se encuentren. Ustedes se pueden ir a los 40, a los 50 y leer la ciencia ficción de la Unión Soviética y van a encontrar una ciencia ficción que si algo representa es el pensar de la Unión Soviética en ese momento. Nos vamos a ir con la ciencia ficción americana, que es la que conocemos y la que tenemos tatuados sus nombres, sus cosas, esa es la que conocemos. Y ahora vamos a ir a lo que yo diría que es el próximo, que sería lo que viene, ¿no? Son los que van a llevar la batuta, que son los chinos, hablando de su ciencia ficción, y los cuales nos van a ayudar a entenderlos. Y bueno, eso es lo que espero, ¿no? Eh, bueno, ahorita dejamos la primera parte el primer capítulo de la primera parte del libro. Eh, desde que leía la primera parte, observé el título, se llama La Primavera Silenciosa. No sé, que yo creo que sí lo hace, sí es intencional. Dentro de los que estamos en esto de la biología de la conservación, medio ambiente, todas las ciencias ambientales, todo este rollo, hay un libro muy famoso que escribió una autora gringa que se llama Rachel Carson. Escribió el libro que se llama Silent Spring, Primavera Silenciosa. Lo debió haber escrito como por ahí de los 50, 60. Este libro es un referente para todo lo de las ciencias ambientales, ciencias biológicas, todo este asunto, porque fue los primeros libros en los que expuso cómo los aerosoles, los pesticidas,
los insecticidas y armas químicas que se usaban en la guerra que contenían esta molécula que me imagino conocen, que es el DDT. Esto se usaba para esto que les digo, pesticidas, armas, etcétera. Entonces, Rachel Carson en su libro fue de las primeras que hizo la asociación entre cómo esta molécula que tiene como un origen algo que no se espera, cómo llega a estar en todas las trazas biológicas y cómo pasa por toda la cadena trófica, desde las plantas hasta las aves, hasta encontrar trazas del DDT en todos los organismos. Entonces, Rachel Carson hablaba de una primavera que se va a dejar de escuchar, porque las aves van a dejar de piar, van a dejar de silbar, se va a dejar de escuchar todo, muy poético lo establece, entonces pega mucho a la fuerza. No sé, yo creo que sí va a tener algo que ver en este asunto, al menos pensando de que fue el cambio de ideología que se hacía al momento con algo tan fuerte que era. Ah, otra cosa muy importante es que Rachel Carson fue de las primeras en echarle esta culpa a básicamente el capitalismo y su búsqueda de rentabilidad a causa de lo que fuese. Entonces, fíjense que fue por ahí de los finales de los 60, cuando empieza el movimiento, principios de los 50, perdón, finales de los 50 o principios de los 60, fue cuando el movimiento de ciencias de partidos verdes, ecológicos, de ciencias ambientales, empieza en los 70s. En los 80s fue cuando se da el golpe de globalización más fuerte y empezamos a darnos cuenta de todos estos eventos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos encontramos ahorita? Nos encontramos en un capítulo en donde vamos a hablar de, bueno, lo primero que empezamos del libro, vemos un elenco de personajes. Ya de entrada está interesante eso. ¿Quiénes hacen esto? Normalmente lo hacen los dramaturgos, lo hacen los que escriben obras de teatro. Te enseñan cuál es el elenco, qué personajes, y de alguna forma lo está trabajando de esta forma. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la tradición china, de que también ellos escribieron mucha obra de teatro, y muchos de sus referentes literarios vienen de ahí. Vamos a ver en qué concluye, pero por ejemplo, ahora ya vemos el elenco de personajes, podemos ver que uno es un fumador empedernido, podemos ver que, no sé, podemos ver cuál es la familia, etcétera, ¿no? Y y pues nos vamos a un Pekín de 1987, creo. No, de 1967. Y en este Pekín, pues nos encontramos justamente en el momento de lo que es la revolución cultural china, que fue un momento en donde se priorizó la se priorizó el pensamiento de Mao, o lo que aquí conocemos como el maoísmo, y quitar muchas cosas de la tradición que hablan los chinos como la tradición vieja o de las costumbres viejas, que básicamente quitar capitalismo y quitar todos sus trazos de ello y de algunas posturas tradicionales que consideraban proliferaban este capitalismo o que van en contra de Mao. Entonces es ahí donde nos encontramos en este momento y qué interesante cuando nos vemos en una disputa, que es la disputa de lo que podríamos trabajar como una ideología americana u occidental capitalista en contra de lo que viene, y esta ideología casi marcada como si fuese una religión, en contra de lo que va a ser esta ideología maoísta, con sus principios marxistas, etcétera. Vamos a ir viendo cómo meten esto del materialismo histórico, de la dialéctica, ¿no? Cómo juega, cómo ambos tratan de no llegar a Dios, ¿no? Unas cosas así muy interesantes y pues hablar de ellas, ¿no? Adelante, adelante. Sí, creo que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo tuve que hacer una investigación después de haber leído, ¿no? Sobre, o sea, mucho más sobre el maoísmo, mucho más sobre el autor, sobre las posturas que tuvo después, sobre todo por la perspectiva que tiene de la revolución cultural, ¿no? Lo cierto es que, al parecer, el consenso sobre la revolución cultural es que es una etapa sensible de la cultura china, ¿no? Sensible incluso desde la perspectiva del Partido Comunista chino, ¿no? Entendiendo que pues había cierto dogma, que se tuvo acciones muy extremas y que se polarizó o, mucho esta ideología, ¿no? Sin matizar, y que eso tuvo un gran costo social, ¿no? Entonces, a mí algo que también me llamó mucho la atención es que parte del contexto es entender de dónde viene, ¿no? O sea, antes de que llegara el maoísmo, qué es lo que había.
y que era pues justamente y creo que por ahí hablan de burguesía, ¿no? De costumbres burguesas. Entonces, más fuerte. Costumbres burguesas. Entonces, es importante entender que viene esta revolución cultural, digamos que siguiendo o siendo consecutiva de una época en la que había un poder económico asignado por familia, por sangre, ¿no? Por dinastías, en la que pues no si hay poca movilidad en el tema del capitalismo o el neoliberal, probablemente mucho menos en la parte de las dinastías y de la burguesía. Entonces, bueno, creo que burguesía hace más alusión al tema de una estructura de ricos, pero sí venían de, más que de una estructura de ricos, de una estructura ¿cómo se llama esto? No sé si es oligarquía, no. De dinastías, ¿no? De la asignación del poder por sangre. Entonces, eso ayuda mucho a contrastar y entender por qué al hacer este cambio y el pensar que todo es para todos y que es muy importante pensar en el bien de la mayoría, ¿no? Se vayan un poco al extremo y que este extremo, pues, obviamente tiene costos como todos los demás, como todas las demás ideologías, llevándolas a ese extremo y a ese dogma, ¿no? Podemos hablar de las cruzadas, podemos hablar de esta revolución cultural, podemos hablar pues del capitalismo actualmente. Oye, Yo, José, ah, ay, perdón, Mariana, ¿y tú que adelante, investigaste adelante. un poco? La verdad es que a mí no me dio tiempo a investigar todo esto, pero ¿y Mao quién era? ¿Era algún líder político? ¿Quién fue Mao? Sí, es correcto. Mao Zedong fue, digamos que el líder ideológico político de esta revolución cultural y la verdad y estuvo liderando el partido. Me parece que fue de los fundadores del Partido Comunista de China y ya ha sido un tema muy fuerte pues sí, del comunismo en China. Es, digamos que el autor intelectual de muchas de las cosas que formaron en la China que conocemos. Gracias, José. Y tuvo idolatrización de su personalidad de nivel fuerte, fuerte de las personas políticas que más conocemos. O sea, están en el top de las personas más influyentes de la historia, Mao Zedong, que todavía continúa ese legado. Sí, de hecho yo casi no sé de eso, pero definitivamente he escuchado el nombre de Mao Zedong. Este, y bueno, yo no investigué mucho al respecto, más allá del autor, pero lo iré haciendo poco a poco. Y en primera impresión, sí, como primera impresión con lo poco que leímos, porque la verdad yo quería seguirle, o sea, yo pude haber leído así como toda la primera parte, ¿no? Este, para mí sí fue como de, wow, ¿qué estoy leyendo? O sea, para empezar, yo me fui con esta finta de la ciencia ficción que conozco, que es como que directamente me van a meter a un mundo que me va a parecer así súper loco, o que es distópico, o que las máquinas controlan todo, o así, cosas así em, pues sí, muy locas, muy ciencia ficción, ¿no? Como en las películas a las que estamos acostumbrados de Hollywood. Y empezar con con un ambiente que es como de guerra, que eh, todavía no te enmarcan tanto en un ambiente donde haya siquiera robots, que es como la definición como de la ciencia ficción, o que todo realmente sea conocido en el sentido incluso triste, porque hay gente muriendo y es como toda una guerra. Para mí fue como de, ok.
Vamos a ver a dónde nos lleva. Y luego continúa con esta discusión, este conflicto que también me sacó mucho porque justo estoy acostumbrada a que sea como que los capitalistas sean como así los que están como subyugando a las demás personas y que son los violentos y así. Y aquí parece que es como el otro lado, ¿no? Que no lo dice tal cual, creo. Pero parece que es como así un comunista extremo o no sé qué sea, porque creo que no lo dice, pero eso es lo que como que yo dije, ¿quiénes son estas personas y por qué se están viendo tan extremistas como los capitalistas que yo repudio, ¿no? O sea, o incluso así como los más autoritarios y contra todo lo que yo diría, no, pues no, o sea, eso no representa para mí en una palabra muy general, la izquierda, ¿no? Entonces para mí fue como de, ok, no sé a dónde me va a llevar esto, no sé qué viene, pero creo que es bueno que lo estemos, es interesante que estemos llevando esta lectura, porque si desde un inicio me sacó de onda solo porque no es este mundo tan ciencia ficcional como el que esperaba, creo que estoy dispuesta a seguir leyendo y a ver qué es lo que viene. Y también a cuestionarme, ¿no? Porque también entro mucho, o sea, a- mi lucha diaria es el no caer en dogmas, ¿no? O en ser lo menos sesgada posible. Pero vaya, es como imposible no estar sesgado. Entonces también que venga una novela de ciencia ficción a decirme como esto podría pasar si eres extremista con otra ideología que no sea el capitalismo, también es malo, ¿no? O sea, y bueno. Este, Me gustaría comentar un poco de lo que también se me hizo interesante, más allá de la novela, que ahorita en mi siguiente participación me voy a inmiscuir un poco más, pero fue que al inicio, no sé si leyeron antes de ya entrar a la historia lo que decía, y me llamó mucho la atención que mencionan que Barack Obama y Mark Zuckerberg son los que han incluso utilizan una palabra que no entiendo muy bien, que dicen prescrito, este libro, que lo han recomendado, que les gusta. Y yo dije, ¿como por? O sea, ¿para qué me ponen que Barack Obama y Mark Zuckerberg le importa este libro? O sea, a mí qué que les guste, ¿no? O sea, como por qué ese énfasis y no leo ese tipo de comentarios en otras novelas o algo así. También como me puse a investigar al autor, venía exactamente ese mismo comentario. Barack Obama y Mark Zuckerberg lo han leído y no sé qué. Sigo sin responderme la idea. Bueno, puedo suponer varias cosas que es como para llamar la atención de la gente, de que, Obama lo recomienda y Mark Zuckerberg, pero aún así yo me quedo como, ¿qué? O sea, ¿por? Tal vez lo vaya descubriendo poco a poco. Y hablando un poco sobre el autor que me gustaría comentar de él, él trabajó como ingeniero en una central eléctrica y bueno, esa central fue cerrada por contaminación atmosférica, lo cual se me hizo interesante. Vamos a ver si podemos hallar algunos rasgos de eso en la novela. Investigué un poco que algunas corrientes ideológicas que se llegan a tocar, que ya iremos viendo si sí o si no o qué tanto, es el materialismo histórico, la ciencia y tecnología. Se me hizo interesante que solo lo hayan puesto como ideología. El relativismo cultural y el pesimismo antropológico. ¿Qué es eso? No lo sé. Será cosa de ir investigando y viendo qué tanto vamos encontrando, ¿no? Y también es interesante que hace toda esta mezcla, empezando por la revolución cultural, que la verdad me llama muchísimo la atención ese nombre y que definitivamente tengo que investigar más. También vamos a ver un poco de mezcla con la Guerra Fría y con una visión muy determinista, ¿no? Que desde el inicio, con su título del problema de los tres cuerpos, que tengo entendido que es un problema de física, ya tiene que ver como con este determinismo, ¿no? Entonces, bueno, mezclando esas primeras impresiones con esto que investigué, para mí es como entrar a otro mundo. Es como literalmente viajar a un país desconocido y a ver qué me encuentro. Yo siendo tan acostumbrada a la ciencia ficción, occidental. Entonces, pues sí, ese es mi primer comentario y estoy encantada y quiero escuchar sus comentarios.
A mí también me Adelante, llamó la Rox. atención, Mariana, porque como tú dices, uno esperaba así que te llevara a un mundo muy como irreal, ¿no? Muy loco. Y pues la verdad es que me gustó porque pareciera que pues te habla de problemas que no esperabas que te comentara, ¿no? Pero también hay tantas palabras que desconozco, como las que acabas de mencionar, que ya no me dio tiempo a investigar qué es y que, pues sí, sí me gustó el libro y como tú dices, lo seguiría leyendo. Aunque cuando decía como el problema de los tres cuerpos, yo decía, ¿pero qué será? ¿Cuerpo, espíritu, alma, cuerpos de qué? Como algo más tangible. Pero pues sí, de hecho hay una serie en Netflix titulada así, El problema de los tres cuerpos, que Sí, está es de basado la novela, sí, justamente. ajá, que está basado en la novela. Entonces, pues igual y yo lo empecé a ver como para entender el primer capítulo y creo que sí me ayudó. Ah, ¿me escuchan bien? ¿O muy lejos? Ok, súper. Bien, Escuchamos mejor que a Em, José. sí, es que sí estoy gritando un poco, pero bueno. Em, justo, Ana, también yo, antes de saber que íbamos a leer este libro, vi como los primeros capítulos de la serie y honestamente quedé hiper confundida, por eso la dejé de ver, uno. Dos, me di cuenta que deja muchos como huecos de información relevante, o sea, honestamente incluso el primer capítulo es la primera parte, casi, casi. Y no desarrollan tanto esta idea de la contraposición de las ideologías, porque el científico pensaba como pensaba, como, o sea, el tema de que mencionó a varios científicos y las teorías que ellos apostaban y qué pensaban los alumnos sobre esas teorías. Y de verdad deja un hueco enorme que dices, o sea, entonces, ¿qué contenido me están dando? ¿Quieren hacer una representación de esto o quieren contar una historia diferente diciendo que se basan en el libro para que no lo leas, pero al final no te cuentan el libro realmente, ¿no? Entonces, bueno, solo era como un comentario. Eh, que justo a mí me vino a la cabeza una pregunta con este tema de la ciencia y un poco de lo que contó Luis de la primavera silenciosa, que me hace sentido, es el tema, la ciencia tiene una ideología, la ciencia es objetiva, no lo es, porque uno podría pensar, o sea, entiendo la parte de Mariana de los dogmas y que no es como representa la izquierda, que lo entiendo, pero por otro lado también la anteposición es Marx y ellos no tenían una ideología que permeaba en sus teorías y que al final le daban una connotación distinta. O sea, es como una de las cosas que me hace reflexionar también desde el otro lado. Rapidísimo mi comentario sobre la serie. Qué loco, porque tomando en cuenta que es China la novela y es oriental, y luego Netflix es occidental, o sea, y seguramente gringa, es como de, ¿what? Pero bueno. No solo eso, Netflix es Hollywood, de que no se nos olvide eso. Y qué bueno que traen estos temas de la propaganda, porque estamos hablando de una revolución cultural. La revolución cultural, no en todos los países llegan las armas, pero ahí sí llegó a las armas, al punto de que lo que primero nos platica es cómo está la banda roja, era la banda roja, el ejército rojo, que después es el ejército rojo, tengo entendido, o no creo que era antes, bueno, no importa. Estamos peleando la Liga Roja, estamos peleando, o sea, lo primero es la guerra, es lo bélico, pero hace Liu Xixin algo muy interesante que me gustó bastante, bastante. Sí, es todo esto que dicen de las preguntas, tal como lo planteas, Rox, que nos hace esas preguntas, ¿no? Pero eso, algo que también me gustaría apuntar es cómo se hace la guerra, y en cada momento lo dice sobre la propaganda.
la propaganda, los que hacen propaganda de allá, se están peleando en las universidades, a quienes están yendo son a los profesores, a los maestros, a los académicos, a la familia, la mujer del científico que fue la que tuvo que hacer la pantomima y decir todo esto y jugar así a que tenían un juicio intelectual y que la gente entendía este juicio intelectual y que condenaba por esto, que ni siquiera los verdugos, que eran las chicas estas jóvenes a cinturonazos, pues ellas no entendían nada, ¿no? Y apenas algo que era como una herejía, como decir, ¿sabes? Entonces, cuando era y es aquí donde quiero donde quiero que juntemos, donde creo que la intención es juntarlos al mismo nivel, a lo religioso, como puedes comparar las ideas teológicas, o sea, que Dios exista, donde sea, en una idea de que se contrapone a un marxismo, que esto el mismo Dussel estaba en contra de esto, y que a esto se contrapone cualquier ideología que tenga rasgos americanos, occidentales, capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, me parece, hace un gran capítulo en el sentido de que brinda tanta información, mientras nos brinda el cómo los personajes trabajan con esta información, podemos ver estos conflictos entre las tres ideologías, las dos negando a la religión, porque en el momento en el que se pasan a religión o que son dogmáticas, son calificadas al momento por el otro, ¿no? Y sin embargo, no pueden, no pueden llegar a una idea y hace una pregunta el doctor de física o el profesor al que están latillando, hace una pregunta que es qué es lo que dirige, ¿no? Si dirige la filosofía al experimento o el experimento a la filosofía. Y eso es una pregunta muy interesante que yo les digo que desde lo que a mí me ha tocado vivir en el ámbito académico científico, a la gente que dice que hacer ciencia, ni siquiera entiende qué es epistemología, ni siquiera entiende eso, que está tan importante para mantener una filosofía de la ciencia. Y yo creo que aquí está el asunto. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta. A ver, se hacen publicaciones o se hace ciencia para publicar y para mantener una rentabilidad, para mantener o sea, en el mercado de productos, la publicación es uno de estos productos. Entonces, hay una ciencia que se hace como producto y una ciencia que no termina haciéndose, que va a pasar más allá de lo producto, ¿no? Y es aquí el conflicto que llega a tener en el momento en el que le preguntan, oye, tú hiciste el curso de esta escuela de primaria de física, ¿por qué impusiste la teoría de la relatividad? Si está manchada con el nombre de Einstein, que hizo la guerra. O sea, igual ideas dogmatizadas sobre lo que sucedió, poniendo su narrativa histórica y ante esa narrativa histórica comprometiendo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver cómo la guerra se está haciendo tanto afuera en todo China como en Pekín, como dentro de la sesión de castigo. Es una guerra que se hace tanto con golpes, pero también culturalmente, que es la ideológica. Eso me pareció a mí fantástico, porque lo junta desde el personaje, que es individual, del cómo piensa y cómo tiene que decir ciertas cosas, hasta el problema global que es tener una ideología y no otra, ¿no? Y me encantó la matización que hiciste, José, de decirnos, es que este momento es un momento muy complejo, hay que entender estos momentos como momentos muy complejos. No hay solamente dos bandos. Pensemos en la Revolución Mexicana, o sea, momentos muy complejos en los que no sabemos ni siquiera en qué momento uno está sobre otro, en qué momento uno pelea con el otro, y de esta forma se hicieron muchos bandos que tenían ideologías muy diferentes. Entonces es importante que pensemos con esta complejidad. Y sí, todo esto del el problema de los tres cuerpos, y es un problema físico, también matemático, todo esto, ya nos empaparemos de esto a medida que vayamos en el libro, veremos viendo qué significa la teoría de la relatividad, qué significa la teoría de cuerdas, qué significa la mecánica cuántica, qué significa que hay una interpretación de Copenhague, qué significa Maxwell, Planck, por qué los tienen que quitar de los nombres occidentales. O sea, yo hago el símil como cuando los romanos tuvieron que agarrar las ideas griegas, pero les tuvieron que cambiar de nombre. Tuvieron que cambiarles de nombres a los dioses que eran griegos, a los nuevos dioses romanos, porque la misma civilización no tenía que estar en contra de esta idea griega. Y fíjense cómo aquí vemos una dialéctica, ¿no? Los que hemos seguido esta sesión de verlo desde Marcuse, desde el mismo Desposeídos, desde Dussel que leímos el anterior, nos va a ayudar mucho para entenderlo desde ahorita.
Y yo creo que coincido tanto en lo que quiere expresar Mariana como José con la idea de que vamos a ir viendo qué corrientes están en el libro y qué nos quieren decir esas corrientes de pensamiento, ¿no? Esto es muy importante y es parte de lo que vamos a criticar, ¿no? A evaluar. Solo quiero Este, agregar que lo de el nombre de los tres cuerpos por ahora, más allá de investigar, podemos irnos dejando llevar por lo que sea que vayamos interpretando de la novela y por qué le puso así el autor. Y poco a poco vamos a tener muchas más interpretaciones a medida, como dice Luis, nos vayamos empapando de la historia, de la narrativa. Adelante, Rodrigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo quería comentar que, sí, lo del nombre, yo recuerdo que la escuela era que decían que en un sistema de ecuaciones diferenciales, cuando metías más de tres variables independientes, se hacía muy complejo, ¿no? El sistema de ecuaciones y por eso, y bueno, entiendo que es como parte de la crítica que se le ha hecho mucho al marxismo por la parte de no poder, que la realidad es más compleja, ¿no? Que una dualidad de dos, de dos partes que se contraponen. Y pero sobre el libro, sobre el primer, estuvo cortito y la parte del como juicio, bueno, ahí se me hizo un poco cliché porque que he leído como, creo como escenas similares, pero normalmente es con los bolcheviques, ¿no? Y pues ahí veo que es como que la parte del estudiantado, contra sus profesores, ¿no? Entonces, pues ahí como como esta parte de casi como cuando le decapitan a los reyes en Francia o algo así, ¿no? Como ese tipo de sensación de la muchedumbre que no, que está como que envalentonada más como por su número y por razones como no racionales y va pues va contra una contra una figura de autoridad, pero sí me imagino que van a después como a poner como un yo se los advertí, ¿no? Del profesor ¿no? Porque también lo ponen como con mucho aplomo y como que soporta los castigos, porque tiene como como, no sé, tiene como que él va a reír al último, ¿no? Algo así, una sensación así me da del profesor. Y no leí la parte que comentaban creo que era la contraportada, pero como me sentí que me estaba spoileando un poco, me lo avancé, que decían lo de Obama y no sé qué. Pues me imagino que sí, Era como porque un prólogo. ok, ok. Y esa parte me la salté, pero pues yo creo que sí va como de acuerdo, ¿no? Como la narrativa contra los regímenes comunistas. Entonces, al menos hasta ahorita, ¿no? Claro, quién sabe después, ¿no? Pero sí, esa escena se me hizo muy como creo que en Doctor Chivago, como pasaban cosas así, este, pero pues sí, está interesante esta hora. Esto. Cuando uno levanta la mano y pasan varios antes. ¿Vas a escuchar? ¿Sí? Ahí va a hablar Maya. No, sí va José. Y después va Maya. Rox tiene la mano levantada desde hace una hora, creo. Sí, ya le dije, pero no la quiere. Como que vas escuchando a los demás y vas perdiendo qué es lo que ibas a decir. Ya lo voy a anotar, ya sé que una hoja ya no me acuerdo, pero bueno, era más o menos el punto de decir, a ver,
Para ustedes, ¿cuál fue la mayor inquietud que les dejó o impresión que les dejó este capítulo? Sobre todo pensando en eh, qué me está diciendo, ¿no? Para mí, lo que me dejó primero fue la inquietud de o sea, por qué está narrándolo de esta forma el escritor, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Dónde creció? Eh, ¿Cuáles han sido sus opiniones sobre el gobierno chino incluso, ¿no? Porque pues, dentro del contexto en el que ahorita está el Partido Comunista Chino, ¿no? En el poder y ya lleva mucho tiempo. Entonces, me puse a investigar todo eso y también a investigar el punto de cuál es el dilema que está planteando, ¿no? Y si realmente esta teoría de la subjetividad, no, de la relatividad, perdón, la teoría de la relatividad, trae o no una connotación ideológica, ¿no? Porque ese es prácticamente todo es alrededor de eso. Los estudiantes dicen que la teoría de la relatividad tiene una connotación ideológica burguesa capitalista. Y el profesor que es aquí lo tengo, no lo tengo acá, ¿cómo se llama el profesor? Yesh et al. Yeshatal, exacto. Shetai. En el audiolibro es Shetai, algo así. Creo el audiolibro. Ajá. Bueno, pues él dice que no, que simplemente pues, es una parte o sea, de la materia que él impartía que se tiene que dar, ¿no? Y que no tiene ninguna connotación ideológica, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que tiene o no tiene una connotación ideológica? Una vez digo, quien quiera contestarlo, ¿no? Pero una vez que si que la quieren contestar, ya yo les puedo contar como qué fue lo que yo busqué y qué fue lo que yo encontré y en qué llegamos un poquito en un consenso, ChatGPT y yo. Venga, Maya. Listo, ya voy yo. Bien. Yo la verdad cuando empecé a leer sentí como mucha realidad, como que dije, estoy leyendo La Jornada, o sea, ¿sabes? Como, pero realmente escuchar como la emoción de Mariana me contagió y ahora quiero seguirlo leyendo porque, o sea, yo empecé, o sea, lo empecé a leer y fue como muy pesado. Dije que no era algo de cómics. Entonces, ya luego regresé y leí como la parte de atrás del libro y me prometieron extraterrestres. Entonces, no voy a descansar hasta llegar a los extraterrestres, pero me hizo mucho, me hizo mucho pensar México en un contexto global, porque México es Norteamérica y real, o sea, claro, o sea, real México en un contexto global sí se me hace como, no dejo de pensar como lo influenciado que está por el mercado, ¿no? Pues del tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero además no es como que lleguen a México productos, judíos, ¿no? De hace 50 años. O sea, de alguna manera hay un aire de modernidad podremos llamarle. Entonces, cuando estoy leyendo, pero en mi mente está como esto lo escribió alguien de Oriente, no sé. Entonces, como que mi mente es, no, me está timando, quiere que caiga, ¿saben? O sea, por por el autor, pues, porque pues es oriental. Entonces trato de tener muy presente su contexto, ¿no? Para no envolverme, porque yo leí y dije, ¿esto es que una noticia de La Jornada o cómo? Entonces, y también me pareció muy, pues, ¿cómo llamarlo? Como familiar, ¿no? O sea, como que dije, ¿por qué lo entiendo? ¿Por qué lo entiendo?
están jugando conmigo. Entonces, igual y es como, no sé, yo siento que la realidad supera la ficción, pero no hemos llegado a la parte de la ficción, entonces, eso. Y otra cosa, siempre el tema comunista me hace sentir como teorías conspiranoicas, no sé, o sea, sí, bueno, ¿En qué en sentido? temas, ¿cómo? ¿En qué sentido conspiranoico? O sea, que el Conspiranoica. comunismo es conspiranoico o... Es que, por ejemplo, siento, no sé si a lo mejor Luis lo puede explicar un poco mejor. Yo voy a dar no sé, o que alguien más lo pueda explicar un poco mejor. Pero bueno, yo pienso que el tema del comunismo pues va de la mano con lo económico. Entonces, al final es un tema por controlar el mercado, por controlar los intereses económicos o la dinámica del mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Pero en cuestiones comunistas o socialistas, sí, hay un tema como, bueno, no sé cómo explicarlo, como esto pasó porque los empresarios, ¿no? Mark Zuckerberg vendió la información, ¿me entienden? O como los empresarios se reunieron y ellos decidieron el precio, los empresarios se reunieron. Siempre hay un trasfondo económico en temas de comunismo, pero económico me refiero a en cuanto a controlar el mercado. Entonces, cuando leí estas cosas como bueno, a lo que voy, me hizo sentir un poco como de conspiración, como, no sé, como de alguien que observa todo, no sé, algo así. Y justo en esta parte donde dice un arrepentimiento mucho más sincero que el de aquellos monstruos y demonios que no eran intelectuales. Quizá porque está muy delimitado. Intelectuales, no intelectuales, estudiantes, muy, ¿cómo llamarlo? Con etiquetas, ¿no? Y eso se me hace a lo mejor muy occidental. No sé. Ok, ¿Sabes? Como son sí, los estudiantes revolucionarios, son los policías rojos, son los académicos, son los rojos, son los muy etiquetado. Entonces, no sé, igual y a lo mejor sigo muy confundida, pero hasta ahí va mi participación. No, hombre, muchísimas gracias. Qué comentarios. Sí, qué divertidas me diste. Está muy interesante el cómo planteas esto del comunismo y conspiranoico y como el control del mercado y así. Me encantaría dar como un comentario ahorita, pero siento que necesito pensarlo más en frío. Quizá José, Luis, den comentarios más sobre eso. Tal vez yo más adelante. Em, lo que sí quería comentar es que em, tenemos estos problemas del lenguaje. ¿Y a qué me refiero? Que sabiendo que es chino, que es oriental y que está traducido, va a haber muchísimas cosas que en un principio pueden sonar conocidas, pueden sonar parecidas, pero cuando lo intentas conectar con este autor que no es occidental, y dices, pero ¿por qué se está expresando así? ¿O por qué dice estas cosas? ¿Por qué me parece conocido si es de China? Hay que tomar en cuenta que pasó por todo este proceso de traducción, incluso quiero creer que de interpretación, eso también sería, le pondría todavía una capa más, porque una buena traducción de libros no es tanto así como de traducir palabra por palabra, sino también lo que quiso decir el autor, lo que también le da un, pues una complejidad más, que de hecho debería investigar sobre el traductor, creo que también es chino y creo que tiene relación con el autor, pero bueno, y estos mismos problemas con el lenguaje, por ejemplo, cuando dice, monstruos y demonios, como que a mí me suena muy de, pudiste haber buscado otra palabra, ¿no? Pero luego pienso que si es chino, seguramente la,
las connotaciones, el peso de decir demonio, de decir monstruo, es un peso completamente diferente al que tenemos aquí. O sea, quizá para nosotros es como de, ah, sí, le dice demonio porque le cae mal o está en contra de su ideología o así, pero tal vez en China, no sé, estoy inventando, pero tal vez en China demonios es como decirles una grosería horrible, ¿no? O que trae todo un contexto histórico que nosotros no podemos llegar a comprender. Y creo que eso también pasa con la forma en la que está narrando la novela, ¿no? Que tal vez si supiéramos chino y lo pudiéramos leer, tendríamos toda, bueno, no tal vez, estoy segura, tendríamos toda una experiencia distinta y comprenderíamos muy diferente la narrativa que nos está contando. Y justo eso que te sacó de onda, que es como de la jornada y así, me encanta que lo describas así, porque justamente yo dije, ¿por qué está empezando un libro de ciencia ficción de esta forma? Pero eso es lo que me encantó, porque dije, es que quiero quitarme todas esas, toda esta ciencia ficción que creo que es la única que existe, pero que realmente no, que es solo la que conozco, que es solo la que está aquí. Entonces, por eso estoy súper animada a seguirla leyendo. Me encanta que dices que leerla hasta que aparezcan los extraterrestres. Yo a lo que me traiga estoy dispuesta. Y de lo que decía Rodrigo, de que se le hizo un poco cliché la parte como del juicio, a mí también por un momento, de hecho, justo lo mencionó Luis en el chat que recuerda a Arya Stark, yo justo en mis anotaciones puse muerte de Zed Tai igual muerte de Ned Stark, o sea, para mí fue como revivir esa parte. Este, y justo eso también me gusta mucho porque, bueno, George Martin no es americano, pero pues tampoco es chino, ¿no? Entonces, ver también que hay similitudes entre ciertas historias así, para mí también me gusta ver como lo que está súper alejado y también lo que es similar. Entonces, también notar esas cosas me interesó mucho. Y regresando un poco a lo que hablaba del lenguaje, estas preguntas que despiertan como de si la teoría de la relatividad tiene que ver con la ideología o no, o etcétera, yo lo relaciono mucho también con estos problemas del lenguaje o con el uso a conveniencia del lenguaje, ¿no? Porque puede ser que le hayan puesto teoría de la relatividad por términos científicos, por términos matemáticos, etcétera, pero al final una ideología o cuando quieres transmitir un mensaje va a agarrar la palabra que mejor le quede, una etiqueta que mejor le convenga y va a decir, ah, relativo lo puedo transformar en que es lo que todo mundo quiera, ¿no? Cuando realmente la palabra relativo no significa específicamente que todo mundo tiene la razón, por ejemplo. O lo que a mí me pasaba mucho que era, por ejemplo, la palabra liberal, yo la relacionaba mucho con ser libre, ¿no? Con tener una mente abierta, con, pues, sí, ser libre, ¿no? Y cuando uno va conociendo un poco más esos términos, se da cuenta que liberal tiene que ver con el mercado, con la creencia del libre mercado y con toda esta competencia, ¿no? Entonces también justo creo que Liu Cixin hace muy bien esto de el juicio, porque no solo te lo está poniendo en acciones y te está diciendo esto está pasando y así es como piensa el profesor, sino también te pone a ti como lector en estas preguntas de eh, ¿lo relativo es lo que creo que significa o tiene que ver con otra cosa? ¿Quién tiene la razón en el juicio? Incluso tú también te vuelves parte como del público, ¿no? Y quería, por último, mencionar que viene una palabra ahí que es reaccionario, que yo ya la conozco muy bien, pero recuerdo cuando no la conocía y no tenía ni idea de lo que significaba. Y solo para dar a entender, alguien que es reaccionario es alguien que se opone a cambios sociales o cambios políticos, alguien que reacciona y como que está como opuesto a eso y pues como que no le parece. Entonces, también mencionan que estaban como la Liga Roja estaba como en contra de los reaccionarios burgueses y incluso como de enemigas de todas las facciones, así pone, lo cual también se me hace muy interesante, porque si todas las facciones son enemigas, entonces ¿cómo se entienden entre ellos? Y listo. Gracias. Hasta que uno ganó y con muchas masacres. Y por eso llegó todo este terror.
Y cuando usan justamente la palabra de monstruos y demonios, Liu Xixin la usa porque esa palabra fue la que se usó cuando se impulsó dentro de todo este relajo de la revolución cultural, cuando se empujó para que ataquen a los que tenían que atacar. Se referían a los terratenientes, se referían a ciertos académicos, se referían a los burgueses, se referían a todos ellos a los que tenían que, ellos eran los monstruos y los demonios. Y de hecho Liu Xixin usa específicamente la palabra que se usó en realidad, ¿no? A mí me gustaría que tomemos este libro de esta forma, porque escuchándome a mí también, me doy cuenta de que esto es lo que el libro nos va a permitir. Eh, no se han dado cuenta, pero ya estamos hablando de extraterrestres. Y yo por eso justamente al principio hablaba de que esto nos va a evitar la xenofobia. ¿Por qué? La xenofobia entendiendo que queremos entender al otro más otro. Un extraterrestre es un ser que es el otro más otro de nosotros. Ese otro, que ahorita es el más otro, es China. Y más si es una China de 1987, incluso puede que sea más cercana a esa China de 1987 a nosotros ahorita que a la China actual. Pero ya es leer al extraterrestre, ¿saben? Entonces, esas cosas que se nos parecen como cotidianas, pero que al momento se nos rompen, al momento nos estamos dando cuenta que no estamos entendiendo las palabras que dicen, como si fuera un lenguaje extraterrestre. No estamos entendiendo las actitudes que tienen, como si fueran actitudes extraterrestres. No estamos tratamos de entender a través de la historia y de dar una narrativa histórica a los procesos que ellos tuvieron. Y es así donde donde Liu Xixin hace un capítulo extremadamente dramático, extremadamente bélico, pero para darnos a entender algo, que esos tiempos de la revolución cultural en China, que fueron del 66 hasta el 76, hay quienes dicen que hasta después de que murió Mao Zedong se dio otra, porque estaban combatiendo ideológicamente. Hoy nos preguntamos, ¿cómo es que China tiene un partido, no es un partido único, pero cómo es que tiene un partido que lidera a los demás partidos y todos se combinan en una ideología? Ahí tienes las masacres. Ve a ver a Wikipedia y te van a salir mínimo 8 en una lista. Entonces, estos conflictos que se dieron buscando este problema ideológico es aquí parte de lo interesante y que nosotros podemos tener en este entendimiento del libro, porque vamos a tratar de nosotros nos podemos posicionar como expertos en la ideología occidental, ¿saben? Porque la encarnamos buscando conocer lo que es esta nueva ideología, siguiendo esta dicotomía oriental, más precisamente China, y siguiendo lo que va a ser esa ideología a futuro, la de los chinos como un otro más otro que proyecta a un otro más otro. No sé si me explico. El nivel de capas al que podemos llegar a entender la idea de el otro más otro que ya es el chino y el chino posicionando al otro más otro que es en este caso el extraterrestre que vamos a buscar, ¿no? En el libro y que esperemos sea muy, muy interesante. Y sobre todo, me parece esto lo más importante y que creo que aquí lo acentúa, lo enfatiza Liu Xixin perfecto para decirnos, miren, este va a ser el temple va a ser el temple de la novela, que es cómo nos vamos a pelear entre estas ideologías. Estas ideologías, ¿qué son ideologías? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué tanto son dogmas? Estas dogmas, ¿qué tanto llevan entre sí una carga ideológica? Si pensamos que todo uso de palabras ya es en sí un dispositivo de control, entonces toda palabra que esté bajo la idea de una ideología es una propaganda. De esa forma, toda propaganda, el decir que son las ecuaciones de Maxwell y no decir las ecuaciones electromagnéticas, pues es propaganda. Pero después te vas a pelear contra el que te dice que decirle ecuaciones electromagnéticas es propaganda, ¿sí? Y esto no está en contra de lo dialéctico. Al contrario, el problema aquí ya nos vamos a poner un poco más, a medida que vayamos con los temas, nos vamos a poner un poco más densos. Lo que está fallando la juventud roja aquí es que no está siendo dialéctico con sus acciones. Porque lo dialéctico no sería anticapitalista, sería postcapitalista. Si es que siguen este seguimiento de tomo la tesis capitalista, la rechazo, pero esos rechazos, esas negaciones son las que me constituyen la siguiente tesis. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta con esto a medida, vamos a ir viendo qué tanto se afine Liu Xixin hacia todas estas ideas,
al final, si observamos si el libro es realmente dialéctico, si el libro tiene una postura más occidental o más anglofílica, ¿no? Martin es, aunque no es gringo, es completamente anglofílico. Y entonces vamos a ir viendo, vamos a entender a esos extraterrestres, que son los chinos, que nos van a hablar de otros extraterrestres, para ver qué tanto estas ideologías, estos juegos de dogmas, estos juegos de las palabras como vehículos de control, se siguen rompiendo como tales o cómo se reconstruyen, ¿no? Cómo se transforman. Entonces, yo creo que este libro va a ser una aventura ideal para explorar todo esto. Y sí, también va a haber disparos, van a haber cosas. Uno de las cosas angulares de la ciencia ficción es que proyectan como héroes a los científicos. Entonces vamos a ver vamos a ver a quiénes proyecta como científicos. Yo he pedido mucho una ciencia ficción en donde proyecten como héroes a políticos, sociólogos, antropólogos, o sea, el científico no convencional, que es el de biología, que es el de física, que es el de química, y sobre todo algo muy importante. Vamos a ver qué tanto rompe la ideología americana occidental de el genio como un ser individual. Y vamos a ver qué tanto el trabajo científico se afianza a lo que es como un fenómeno del trabajador especializado dentro de un departamento, o sea, dentro de un grupo social, en el libro dirían dentro de una masa, que es lo que hace la mujer de Shay Shay, que esto es muy importante. Ella se planta y desde antes ya había cambiado los nombres, porque se había adelantado al cambio ideológico cultural y dijo, esto lo tenemos que proteger, voy a cambiar los nombres, ya no va a ser de Planck, ahora va a ser constante universal. Ya no va a ser las de Maxwell, ahora van a ser las electromagnéticas. Entonces vamos a ver cómo juega con eso. Y ya, el hecho de que junte concepciones de teorías. O sea, nosotros tenemos a las teorías físicas como absolutos, casi ideales, platónicos y incorruptibles, ¿no? Pues bajémoslas y vamos a ver si son corruptibles. Eso es lo que hace bajar a los extraterrestres o bajar a Dios a la Tierra y ponerlo a uno a platicar con él. Justo esa Oye, ruptura que Luis, dices como entre lo occidental y lo oriental es lo que, o sea, no, entre cómo Liu Xixing ve la ciencia ficción o como estos extraterrestres, es lo que me hace ruido que pongan al inicio lo de Barack Obama y Zuckerberg, porque es como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué les llamó la atención y por qué es tan importante mencionarlo? Pero, bueno, Perdón, yo no sé dónde leíste eso, Mariana. Yo no lo leí en ninguna parte, yo tampoco. en Oye, ninguna Luis, parte, wow. ¿no? oye, Luis, Mariana, fíjense que a mí también, ahorita que estaba hablando, Luis, de la lucha de ideas, de conceptos, creo que también el autor despierta en nosotros eso, porque cuando dice que hay gente que cree que con una guerra tiene la ilusión de que nazca un mundo ideal, pues solamente son conceptos que tenemos, porque no hay garantía de eso, ¿no? También nos hace ver cómo tenemos ya conceptos establecidos y que pues hay el autor me hace despertar así como, o sea, esa chica que sube y que se pone ahí, que ondea la bandera y que su ego no le deja ver a lo que se expone porque siempre los anteriores salieron victoriosos, digo, o sea, todas esas ideas, esos conceptos, la ilusión de que nazca un mundo ideal, eh, me hizo pensar en que tenemos conceptos que el autor me hace como reconceptualizarlos. Esa es justamente eso es justamente lo que tiene que hacer una representación artística, ¿no? Fíjate que yo tuve una lectura completamente diferente a la mujer que se pone en el edificio, que es, lo mencionaste como con un egoísmo, sentí que ese egoísmo va como hacia ella misma. Si me dices que es un egoísmo hacia la causa, hacia la ideología, te la compro. Porque completamente, justamente el narrador dice, sin embargo, aquí lo anoté, bueno, decía, como mínimo, había muerto en el afán de sacrificarse por un ideal. En contraposición
a los otros que se suicidaron, a los que escaparon, a los otros que no pelearon por ese ideal, ¿no? Bueno, esa fue mi lectura. Adelante, Rox. Yo quiero retomar un poco el punto de Maya, que creo que es una pregunta que creo que nos hacemos mucho en México porque no hemos vivido el comunismo, ¿no? Y estamos un poco lejos de eso. Entonces creo que es muy complejo entender las dinámicas que se dan en una ideología distinta a la que hoy vivimos, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que va a ser súper interesante, Maya, que con este libro te adentres un poco más a entender cuál es la premisa principal del comunismo y que hay muchas matices. O sea, una vez que te adentras, o sea, ahí está la forma en que lo ve Lenin, la forma en que lo ve Marx, la forma en que lo veía Mao Zedong, que es el líder en el que nos sitúa la historia, y que al final hay un paso grande entre la teoría y la realidad, ¿no? O sea, cómo se plantea el comunismo y cómo diferentes comunidades o países han aplicado esta ideología. Entonces, yo creo que aquí nos va a plasmar una parte de la historia, pero creo que también es importante adentrarnos un poco y reaprender sobre el occidente, digo, sobre Oriente, reaprender sobre China, eh, sin estos sesgos que obviamente nos han contado una cierta narrativa. Hoy tenemos que aprender una nueva narrativa sobre lo que es China. Obviamente Mao, de hecho, leyendo un poco su biografía, fue una persona controversial. Y lo vemos con esta historia, o sea, permeó, o sea, imagínense el poder, bueno, no el poder, pero la influencia que tenía esta persona en un país tan grande como China, ¿no? O sea, el tamaño de poblaciones de las más grandes del mundo, el territorio también, entonces se ve esa controversia, ¿no? Por un lado, quieres un mejor mundo, como la chica, un mejor, o sea, el ideal de una sociedad, pero por otro lado, estás torturando a una persona, ¿no? Entonces, justo es la controversia más grande de Mao Zedong. O sea, por un lado, apoyó mucho a China a reunificarse, que los japoneses no los invadieran, que mejoraran en ciertos temas de calidad de vida, pero por otro lado, lo catalogan como un dictador genocida que violó muchos derechos humanos. Entonces, creo que es una oportunidad de repensar el comunismo desde la perspectiva china y desde diferentes momentos de su historia, ¿no? Porque no ha sido el mismo comunismo todo el tiempo. Creo que estuvo súper interesante lo que acaba de gritar aquí en el Café Rocks. Pero bueno, yo traigo 5 puntos. Rapidísimos los voy a decir. El primero es, con respecto a la que comentó Mariana, la traducción, definitivamente, justo venimos de leer un libro que habla sobre la historia de la filosofía y filosofía de la liberación de Enrique Dussel, en la que habla de las traducciones y que muchas cosas se pierden a través de eso y que la verdadera traducción es investigar realmente qué quería decir el autor cuando escribió esa palabra originaria de su lengua y cómo eso realmente lo entendemos nosotros como lectores, ¿no? El trabajo de la traducción depende de nosotros, no de quien pasa del chino al español, ¿no? Segundo punto es lo que significa la moral liberal, perdón, en México. Aquí yo, perdón, tengo que hacer un paréntesis porque aunque liberal en ciertos contextos se puede hacer referencia al tema de libre mercado, en México no. En México la ideología liberal viene con una raíz muy fuerte de lucha por la igualdad, lucha por la justicia social, lucha por la construcción de un Estado laico. Entonces, sobre todo en México, creo que es importante hacer la distinción y el entendimiento de por qué
actualmente se habla bien de los grandes liberales como Benito Juárez, como Madero, que hablaban que tenían esas luchas, ¿no? Versus los conservadores que querían la monarquía. Pues nada más, ese era un paréntesis rápido. El tercer punto es el punto de lo de la relatividad versus el materialismo dialéctico, ¿no? Para mí es súper importante dejar un ejemplo de qué es lo que estaban diciendo los alumnos y qué es lo que estaba diciendo el maestro, ¿no? Los alumnos alegan que esta teoría de la relatividad tiene un contexto, tiene un trasfondo ideológico y como un ejemplo es decir, los derechos humanos, ¿ustedes son relativos o son absolutos? ¿No? Las empresas tendrían que cubrir, respetar o salvaguardar los derechos humanos, o se tendría que apagar a lo que cada ley de cada país diga, pudiendo ser, en ciertos casos, en contra de los derechos humanos. La preservación del medio ambiente es algo universal o es algo dependiendo de las leyes, ¿no? O sea, si se permite la explotación del fracking, no sé, las corridas de toros, etcétera, es algo que debería ser algo universal o debería de ser algo dependiendo del contexto relativo, ¿no? Entonces, sí hay una connotación muy fuerte y muy importante de entender. Estos alumnos no estaban locos, o sea, sí podían ser muy dogmáticos, sí podían irse al extremo, sí podían ser muy violentos, pero no necesariamente la ejecución invalida la idea, ¿no? De que hay un contexto y de que sí hay una carga ideológica, ¿no? Y el último punto, no, el penúltimo punto es el tema si ustedes no consideran dogmático la postura de Setai, del profesor, ¿no? El decir, él cree que la teoría de la relatividad es algo objetivo y a pesar de que todo su contexto dentro del país cambie, él mantiene que él estaba en lo correcto y que eso tenía que ser. Entonces, si bien si hay un dogma en el que se habla de que, digamos que está el dogma de la revolución cultural en China, también está el dogma del profesor que dice, esto debe ser así y así lo tengo que enseñar y así es. Entonces, no estamos hablando de un solo dogma, porque justamente la esposa no es dogmática y entiende esa contraposición entre el contexto y lo académico y hace esa transformación, ese proceso dialéctico, ¿no? Entonces, a mí me parece también dogmático la postura del profesor. Y como último, a mí me llama mucho la atención como la forma en la que la narra el escritor, por lo menos en este capítulo, desdibuja estas estructuras de poder y cómo las asumirían, porque en muchos otros países, e incluso en China, antes de la Revolución Cultural, los que tenían el mazo eran otros, y los que lo ejercían contra una ideología diferente, como podía ser el comunismo, eran otros, ¿no? Entonces, es importante no olvidar qué es lo que habría hecho tal vez el maestro si hubiera tenido él el margen, ¿no? Oye, José, pero ¿no Dime. crees, José, que el sistema educativo es dogmático también aquí? O sea, que el sistema lo ha hecho así. Depende. O sea, yo te diría, por ejemplo, en el tema de la lengua, ¿no? Es dogmático el decir que la Real Academia Española tiene la última palabra, ¿no? Pero al decir ahora con la nueva escuela mexicana que dicen, bueno, o sea, sí, existe, digamos que una guía a través de la Real Academia que ayuda a explicar ciertas cosas, pero también existen todos estos dialectos que es importante conocer, que es importante saber que no es necesariamente un tema de una regla, sino el tema de entender cómo nos comunicamos y cómo puedo yo entender lo que otra persona dice a través de
conocer varios significados de diferentes palabras e incluso otros dialectos, ¿no? Entonces, ahora sí que decir el sistema educativo, tendríamos que saber de qué sistema educativo estamos hablando, ¿no? Y sobre todo, o sea, ser como mucho más específicos para saber si es dogmático o no. Perdón, pero me parece que eso es parte de los temas importantes del libro, ¿no? Ver cómo los sistemas dogmatizan y radicalizan a sus propios, a sus propias personas orgánicas o no orgánicas, ¿no? Lo interesante es cuando salen personajes como el doctor, en este caso, que es un intelectual, podemos decir, fíjense cómo vamos a empezar a usarlo, un intelectual orgánico de la ideología científica occidental, ¿saben? O sea, ya tenemos que empezar a usar esas categorías y es como intelectual orgánico, pues para él voy a seguir proliferando esas ideas son lo que son. Y es una buena pregunta esto, ¿hasta dónde llega el dogma, no? Y por eso rescato lo que hizo Liu Xixin, o sea, todavía nos pone la contraposición de la mamá, que es como tú dices, o sea, ella sí como que lo pasa. Ah, y por eso le decía el papá, ¿no? Le decía el suegro, es que ella es más inteligente que nosotros, los físicos de a pie. Ella es física más otras cosas, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a estar por explorar. Yo quería como comentar, bueno, leerles dos pedacitos de la última página, que, o sea, no quiero decir es bueno, es malo, estos son los buenos, estos son los malos, pero me parece una especie de crítica, o no sé si vaya por ahí, pero dice, es que me pareció muy importante. Dice, en sus sesiones de castigo, los guardias le ataron un par de zapatos de tacón y le pintarrajearon la cara por haber llevado un estilo de vida capitalista y corrupto. Y termina diciendo, se había maquillado con mimo, tenía los labios pintados de carmín, llevaba zapatos de tacón. Siento que algo quiere decirnos el autor y está cifrado. Pero bueno, no sé igual si sea una crítica o sea fue un castigo y lo adoptó. Supongo que más adelante, o igual tengo que reflexionarlo más, volverlo a Yo sí tengo no una hipótesis, pero una apreciación de lo que para mí fue el final. Eh, Primero, me gustaría enmarcar lo dramático de todo el capítulo, ¿no? O sea, mueren dos personas que son el papá y la tutora de lo que parece ser nuestra protagonista. O sea, estamos viendo es el momento de Batman, de Spider-Man, ¿no? De esas ideas de que muere el papá y Y se podría decir que la mamá también, porque incluso usa la frase, la mujer que había sido su madre, o sea, ya no es su mamá. exacto. Entonces, es como ella que llega a ser como la víctima, que no sabe ni a dónde ir, que tiene estos problemas de qué ideología seguir, pero mi papá era esto, pero mi tutora esto, pero mi mamá esto. Entonces, llega esta escena final en la que quiere buscar consuelo de su tutora, porque acaban de matar a su papá, ¿no? Y de la peor forma posible en la que te puedas imaginar. Entonces, llega y se encuentra con esta casa, que es la casa inglesa en China, ¿no? Que es como el último bastión de lo que iba a ser como esa vida Con el capitalista. internet. Permíteme escuchar. Sí. Y en Eh, esa, ajá. este, entonces, esta casa es como el último bastión de capitalista, donde ella se fue, donde el piano lo arreglaron, pero ya no sirve, donde medio pusieron los cuadros, pero están ya pintarrajeados, están rotos, no recuerdo qué tenían. Trata de componer lo más que pueda. Ella, la tutora, no aguantó pues ella era la representación de la vida capitalista para la población, para Pekín, para ese lugar en Pekín. El, eh, el que ella se haya vestido así para morir, básicamente, pues a mí me dice que mantuvo sus costumbres, mantuvo sus tradiciones hasta lo último, porque era lo que tenía y era lo que así, lo que iba a hacer era su cotidianidad. Y en esa cotidianidad es donde decide suicidarse, que es lo que hasta ahorita nos dice la novela, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sí me parece un gran detalle y me gusta la fijación en esa escena, sobre todo por esto, porque nos dice que este es lo último que quedó de eso. O sea, estos fueron los escombros, como esas últimas ruinas que aún se están desmoronando, ¿no? Yo lo percibía como una
casi que un daño colateral, ¿no? O sea, se ve ella siendo tan occidental, ¿no? En un mundo oriental, digamos que como una ola que te lleva arrasada por todo esto, y pues simplemente cómo ese nivel de brutalidad en los castigos puede llegar a trastornar a la persona, ¿no? O sea, tratando, como tú dices, o sea, tal vez recuperar su mundo, pero definitivamente teniendo secuelas psicológicas fuertes, ¿no? Sí. Bueno, si tienen algún otro comentario, si no, pues en el momento que gusten, pues lo hacemos, ¿no? Pues este es el primer capítulo de la primera parte. Yo creo que para el siguiente miércoles podemos leer hasta lo que es toda la primera parte. Creo que es hasta la página 35, 34, por ahí. Es hasta acabar la primera parte, toda la primera parte de la primavera silenciosa y a ver qué nos toca, qué nos espera del libro. Las ideas que soltamos me parecen muy, muy interesantes, la verdad me dan muchísimas más ganas de acercarme al libro y creo que puede ser, y creo que sobre todo esto que es un acercamiento para tratar de entender la otra cultura, entender un poco de su historia, ubicar, hacernos más, familiarizarnos más con los nombres, con los apellidos, con los apodos, con la forma de hablar, con todo esto para que no se nos parezca tan ajeno. Yo por eso uso el término xenofobia, no lo trato de usar como en un término de discriminación o de marginación, sino en un término de xenos, lo ajeno, ¿no? Como el acercarnos, mientras descubrimos, mediante los libros, nos acercamos a descubrir aquello que es ajeno, ¿no? Y es por eso que uso estas relaciones entre el ajeno que es el otro, el ajeno que es el extraterrestre, el ajeno que es esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues, a ver hasta dónde nos lleva. Y todos estos asuntos, en este caso no había necesidad de explicar, no sé si vaya a haber como necesidad de explicar algunos temas científicos, algunos de ese caso. En todo caso, pues los podemos explicar, si no los investigamos, qué es lo que hacemos. Y pues nada, ¿tienen algún otro comentario, Mariana? Sí, quería comentar en relación con esto de los términos científicos y así. Claro que es súper valioso que los investiguen y que interpreten con base a ello y así, pero también en la literatura es muy rico el leer un término y no tener idea de si se está refiriendo a lo científico o no y interpretarlo con todas las otras palabras, los otros párrafos, con lo que va a venir. Y eso también es una interpretación correcta, o sea, no es como que tienes que saberte así precisamente qué es relatividad y así, sino también lo que tú sabes con tu propio contexto y lo que estás entendiendo con el de la narración, también tiene mucho valor y pues justo nos juntamos aquí para escuchar lo que los demás entendieron, para los que sí se saben como esos términos y así, y pues si quieren investigar, pues también, ¿no? Este, y pues nada, sí, también estoy contenta de regresar, retomar la lectura. La verdad, yo creo que voy a leerlo a la par de Los Desposeídos, entonces seguramente me van a escuchar haciendo bastantes comparaciones, pero creo que va a estar chido. Y pues nada, disfruten mucho de la lectura. Ah, también si descubren que se pican mucho y que pueden leer un poquito más, avísennos y tal vez podemos incluir un poco más de páginas. Pero ahí vamos viendo. Otra cosa, los que vieron la serie, o sea, hay que procurar los spoilers y todo este asunto, ¿no? Si gustan, ya Ay, sí. después de leer el libro, cada quien ve la serie a su antojo y nos juntamos un día para platicarlo, sería riquísimo, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, los símiles con los desposeídos, me encantó que en el primer capítulo nos pone una paradoja que nunca me había hecho, que es referente a las ideologías, que es referente a si esto es una ideología, pues sí me la había hecho, pero no con tanta Sí. profundidad, con tanta complejidad. Y Úrsula también usa las paradojas de Zenón y también usa el dilema sobre la prisión y el encarcelamiento en su primer capítulo, de hecho. Y pues, nada, ¿no? Quien se Perdón, quiera sumar, pero adelante. ese de los desposeídos, ¿dónde está? Eh, pues te lo podemos compartir sin problema. Pero ya no lo leí. Sí, ya lo leímos, fue creo que el segundo o tercero que leímos en el club. Mira, ya tiene tiempo. Desafortunadamente en ese entonces no pensamos visionariamente y no grabamos las sesiones. Oh,
Pero si quieres aventarte conmigo a leerlo, podemos comentarlo también por aparte. Vale, sí, sí, O sí, si hay claro. varios que se quieran unir, estoy dispuesta a hacerme el tiempo para abrirme otras sesiones. Es Los Desposeídos de 1974 de Úrsula K. Le Guin. Ok. Bueno, yo solo Bueno, quiero comentar que qué gusto que se hayan conectado tantos. sí, Me queda claro que están con este tema de las propósitos de año nuevo y voy a leer más y voy a participar y todo eso. Ojalá nos dure. sigan acompañando y pues nada, bienvenidos de nuevo. Sí, bienvenidos. Tengan una excelente noche. Descansen. Gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Bye bye.